Continuamos con el banquete. Y en este banquete vamos a invitar a Carlos Soto. Damos un fuerte aplauso. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos. Le digo que por favor me dé una hora para terminar. Si no, esto se complica. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Ageo. Capítulo 1. ¿Tiene? Ageo capítulo 1. Yo le doy tiempo. A mí también me cuesta encontrarlo a veces. Creo que lo que le voy a compartir en un sentido sigue la misma línea de lo que el apóstol Gerson nos trajo. Creo que entre más Dios nos da la habilidad, o nos tiene que dar la habilidad para poder traer las cosas profundas, las revelaciones profundas, traerlas a un plano bien práctico y bien aplicable. Es una de mis oraciones al Señor. Cuando yo leo lo que Jesucristo decía, sus enseñanzas, decía qué habilidad, ¿verdad? Expresar verdades tan profundas en términos tan sencillos, ¿verdad? Sin restarle la profundidad, pero haciéndolo bien entendible y llevándolo a un plano bien práctico del aquí y ahora. Entonces, el Señor nos ayude a poder plantearlo de esta manera. Ok. En el capítulo 1, en el verso 14, del libro de Ageo dice: y despertó el Eterno el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Eterno, Dios de los ejércitos. Rápidamente, el contexto. En el contexto, el pueblo de Israel había sufrido la invasión. El enemigo había destruido partes del muro, la casa, etc. Muchos salieron de Israel y al tiempo volvieron. Los que quedaron en una condición que amerita la exhortación de Dios a través del profeta Ageo. Y sin ahondar en detalles, el profeta Ageo, dirigido por Dios, exhorta al pueblo en relación a la escasez, en relación a la miseria que hay, en relación a la condición deplorable en la que está el pueblo por causa de la actitud de ellos. Dice entonces: lo que ustedes cosechan como en saco roto, es decir, ¿verdad? No les rinde, no hay lluvia, la lluvia se ha detenido. ¿Por qué? Porque ustedes están preocupados, ocupados en los artesonados de su casa y se han olvidado de la casa del Señor. Es decir, los artesonados son la parte cosmética. Ellos estaban preocupados por esos detalles
y habían dejado de lado que la casa del Señor tenía que ser reconstruida, tenía que ser restaurada. Y una de las palabras que calza para referirnos a la condición de ellos era indiferencia. Había una actitud de indiferencia en relación a la condición de la casa y por ende en relación a la condición espiritual que el pueblo tenía. No les era prioridad el Señor, el propósito. Y rápidamente, sin ahondar mucho en el asunto, podemos darnos cuenta que un pueblo con un destino profético bien marcado y bien definido perdió su norte, perdió su rumbo. A través de la historia del pueblo de Israel, nosotros podemos identificar generaciones que se perdieron del propósito de Dios. Generaciones que se olvidaron por diferentes circunstancias de que ellos eran un eslabón en una línea de cumplimiento profético para traer a la tierra el propósito de Dios de una manera plena, que tenía que ver con el Mesías. Entonces, este pueblo está extraviado, perdido, en relación al mover profético y en relación a lo que Dios había hablado del pueblo y de su plan. Como dije anteriormente, en una actitud indiferente, influidos o influenciados por el materialismo, no atendieron al proceso y Dios entonces envió un profeta. Ageo trae una palabra profética que cumple 3 funciones básicas: ubicar, restaurar y direccionar. Y en esencia, desde mi perspectiva, eso es lo que lo profético hace. Te ubica en tu condición, te ubica en los tiempos, te ubica en tu potencial. Para traer restauración. Porque si no hay restauración, no podrá haber proyección, mi querido Gerson. Tiene que haber restauración para que haya una proyección, para que haya dirección. Entonces, la palabra del profeta Ageo tiene este objetivo. Y en el verso 14, en el hebreo se usa una palabra que es clave. Dice, y despertó. La palabra profética, para poder ubicar, restaurar y direccionar, primero tiene que despertar. Tiene que traer un despertamiento. Y el despertar va en relación no a que una persona esté dormida, sino en relación a una verdad revelada anterior. ¿Me explico? A ver. El apóstol Pedro dice, y vamos a repasar acá, en 2 de Pedro, él nos dice, yo les voy a decir esto, aunque sé que ustedes están establecidos en la verdad presente, o en la revelación presente, dice otra versión. Lo cual nos plantea que si hay una verdad revelada presente, es porque hubo una pasada y habrá una futura. Tú puedes caminar en una verdad revelada. Esa verdad revelada va a proveer sabiduría, conocimientos, etcétera, hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Porque llegará un momento en que aquella verdad que es presente
debe ceder el espacio a la verdad que es futura. ¿Me explico bien? Dios dosifica la revelación y toda revelación es progresiva. Entonces, para salir de acá para allá, sí, tiene que haber un despertar. Usted y yo somos ciegos espiritualmente hablando hasta donde nuestra revelación llegue. Somos gente que por causa de la inyección profética hemos aprendido a no andar en círculos. Nosotros vamos de gloria en gloria, de algo menor a algo mayor, y todo movimiento de Dios empieza con su palabra revelada. Nada sucede independientemente de la palabra revelada de nuestro Dios. Todo sucede a partir de su palabra revelada. Entonces, caminar en una verdad revelada es clave y fundamental para poder avanzar. Pero llegará un momento en que yo toparé con pared. ¿Me sigue? Esta palabra que me procesó me dio el fundamento para poder alcanzar la que viene. Entonces, estaré frente a una puerta. Para que yo pueda cruzar esa puerta, la verdad revelada tiene que abrirme los ojos. Es decir, tiene que provocar un despertar. Amén. Cuando hay despertar, hay avivamiento. Entonces, en mi opinión, no puede haber avivamiento si no hay un despertamiento primero. Y no puede haber un despertar si no hay una palabra revelada. Avivamiento no es igual a emocionalismo. Para que haya un avivamiento tiene que haber un cambio desde adentro. Y justamente es el primer objetivo de la palabra revelada, provocar un cambio desde adentro. Toda verdad, toda revelación profética producirá un cambio desde adentro. ¿Me sigue? Ese es mi tema. Ahí es donde yo quiero enfocarme. Entonces, mire, el pueblo de Israel llegó a un tope. No cruzaron la puerta. Empezaron a dar vueltas en círculo. Y entraron en vicio. ¿Me sigue? No importa cuán tremenda haya sido la revelación en la que has caminado y cuán fuerte haya sido el mover profético que hayas manifestado, si no tomas la verdad, no tomas la verdad que viene, estarás condenado a moverte en círculo, y aquella verdad que un día generó vida provocará que la religión te alcance. No la palabra, sino la actitud nuestra. ¿Me sigue? Dios entonces trae al profeta Ageo para romper esa inercia religiosa y ponerlos frente a la puerta para que puedan cruzar y continuar en el proceso que Dios había establecido. La palabra despertar entonces es clave, como les dije, porque dice: y despertó el espíritu, despertó la esencia, despertó la sustancia. No tocó solo las emociones, tocó profundamente, en lo más profundo del pueblo, para que continuaran en el trabajo, para que continuaran el proyecto. La palabra despertar
tiene 4 significados, bueno, 5. Es la palabra Ur en hebreo, UR, como Ur de los caldeos. Pero esta es diferente. Ur, la palabra Ur tiene 5 significados. Número 1, despertar. Número 2, levantar. Levantar plantea tomar algo o a alguien que está en un plano inferior y ponerlo en un plano superior. Y cuando hablamos de lo profético, tiene que ver con visión. El proverbista dice que sin visión profética el pueblo se pervierte, o es decir, se sale del camino. Una de las características principales y fundamentales de la gente profética es que tiene visión. Visión de reino. Visión en cuanto a propósito. Entonces, el mayor legado, o uno de los mayores legados que un padre espiritual y un padre natural puede dejarle a sus hijos, es visión. Cuando muere Moisés, el Señor le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Tú caminarás en lo que yo le establecí a Moisés. Es decir, vas a caminar en la misma visión. No quiere decir hacerlo igual. Vas a caminar en la misma visión. Entonces yo creo que se hereda la visión, mas se conquista la unción. Yo necesito la unción para caminar en la visión. Nada hago teniendo unción si no tengo visión. La visión me plantea para dónde voy. Cuando alguien quiere unción y no tiene visión, eso es peligrosísimo. Entonces, la palabra levantar tiene que ver con enfocar la mirada en el punto correcto. Un destino. Lo importante no es lo de aquí y ahora. Lo importante es lo que está allá adelante. Porque lo que yo hago aquí y ahora es la plataforma para alcanzar lo de allá. Una de las trampas del enemigo es hacernos creer que lo importante es lo de aquí y ahora, para que sacrifiquemos lo trascendental en el altar de lo temporal. Si no, pregúntele a Acab con el tema de la viña de Nabot. Él quería el terrenito, él quería la parcelita esa, aunque el propósito de Dios para Israel se viese truncado. Cuidado con lo que edificamos, porque a veces lo que edificamos hoy podría ser la tumba que enterrará el futuro profético. Ok. Levantar. 2 o 3. Iniciar algo. La palabra Ur plantea iniciar algo. Es decir,
Para que algo comience, Dios tiene que hablarlo. Él tiene que hablar la palabra para que inicie algo. Y la evidencia será que iniciará primero en tu vida. Entonces de nada vale que lo oigas desde acá, si no te apropiaste de esa palabra para provocar que algo inicie acá adentro. Recuerde que la forma en que Dios restaura es de adentro hacia afuera. Dios le dijo a Esdras: reconstrúyeme la casa. Y después le dijo a Nehemías: reconstruye los muros. ¿Por qué primero no los muros? Para trabajar tranquilos adentro. Porque todo proceso de restauración y de reconstrucción en Dios parte del altar. Levánteme el altar, traigan la presencia y con la presencia tendrán la protección que necesitan. Iniciar algo es a partir de la palabra y empieza adentro. Una persona que no tiene frutos, y retomo parte de lo que el apóstol Gerson dijo, una persona que no tiene frutos del Espíritu no es confiable. Sí, no es confiable. A mí no me da paz cuando yo hable con alguien y solo me habla de sus logros, mas no de sus procesos. Perdón si soy muy drástico y radical, pero Satanás puede fabricar logros, pero nunca fruto. Podrá falsificar dones, pero nunca podrá falsificar un fruto del Espíritu. Entonces dejemos de confiar tanto en los dones de y empecemos a discernir el fruto en. Iniciar algo primero adentro. 4. Despertar, levantar, iniciar algo. 4. Motivar. Hay una motivación que viene del Espíritu de Dios, que nace por la palabra revelada. Cuando aquella sustancia está puesta en ti, no importa lo que pase, tú permanecerás firme a aquello que Dios dijo. Aquello se impregna tan profundamente que tú seguirás adelante muy a pesar de ti mismo. Porque los que tienen una palabra profética saben que cuando recibimos aquella palabra, que cuando aquella verdad revelada viene a nuestra vida, nos emocionamos hoy, pero en el día 2, que esa es mi gran ocupación, el día 2, el día 1 vivimos la gloria, pero el día 2 es mi gran problema. Tremendo el congreso, hermano, sí estuvo espectacular, sí, pero ¿qué vamos a hacer el día 2? ¿Cómo le damos seguimiento a eso? Entonces yo soy un ministro del día 2. Y cuando yo veo la gente gozándose, y sí, está bien eso, sí, celebremos la red, sí, eso está bien. Pero cuando yo veo la gente así, yo estoy pensando en el día 2.
¿Cómo crear cercos para atrapar esa gloria para que no se diluya? ¿Cómo le damos continuidad al asunto? Porque la tendencia es disfrutarlo de ahora. Y como a veces no conocemos cuál es el proceso para el día 2, para el día 3, para el día 4, entonces queremos repetir lo que sucedió en el día 1, en el día 7. Entonces, en lugar de ir de gloria en gloria, vamos de culto en culto, tratando de repetir lo que sucedió en el día 1, en el día 7 y en el día 14, con temor porque el día 7 no se reprodujo lo del día 1. Pero cuando seguimos un proceso, el día 7 será diferente al día 1, pero sumará. A lo mejor no tenga tanta gloria en términos de manifestación, pero sí en términos de fundamentación. Porque cuando Dios hace algo hoy, prepara la tierra para lo que viene. Pero cuando tú tienes una palabra, hay una motivación que nadie te puede arrancar. Y uno de mis casos aquí es Jonás. Se montó en la barca huyendo de Nínive. Pero más que de Nínive, de la palabra. Y más que de la palabra, del Dios que le dio la palabra. Se fue al lado contrario. Se desata una tormenta. Y los paganos que estaban en el barco lo despiertan y le dicen: hey, oiga, esta tormenta es por culpa tuya, estás mal con tu Dios. Los paganos. Entonces lo tiraron al agua y la tormenta cesó. No eran proféticos los tipos. Cesó la tormenta. Llegó hasta el fondo y usted conoce la historia. Con todo lo que ese hombre hizo y dijo, ahí sentado bajo la calabacera, y aquí me quedo hasta que me muera. La calabacera dio fruto y el fruto le cayó en la cabezota. Pero óigame bien, con todo y eso, él nunca pudo arrancarse la palabra que Dios le había entregado. ¿Cuántos han vivido la experiencia de despertarse una mañana y no querer seguir adelante? Y decir: Señor, hasta aquí, ya no más. Mi bronca no es contigo. Mi bronca es con tus hijos. Vos no tenés la culpa de la torpeza que hacen tus hijos con la palabra que les entregas. ¿Están ahí o no? Sí. Y decía, bueno, yo digo: Señor, hasta aquí, ya no más, se acabó. No quiero más. Y si estoy como Jonás, que me caiga el fruto de la calabacera encima. Pero esa rabieta no te dura nada. El que ha pasado por eso me entiende. ¿Por qué? Porque aunque no tengas aliento, aunque estés herido en tu corazón, aunque te sientas frustrado y aunque querrás irte para el otro lado, hay una palabra que tienes aquí adentro que genera una extraña motivación que te lleva a seguir adelante. Y pareciera uno como masoquista. ¿No es cierto? Sabes que si vas para allá te van a dar en la frente, pero para allá.
Agabo viene donde Pablo, le agarra el cinto y lo enrolla y dice: así le sucederá al dueño de este cinto. Sufrirá, padecerá allá en Jerusalén. Y unas horas después, Pablo hizo maletas y se fue para Jerusalén. Algunos atrevidamente dicen que Pablo desobedeció al Espíritu Santo. Dios le había dado a Pablo una profecía el día de su conversión, donde le explicó todo lo que iba a suceder. Entonces, a pesar de eso, allá iba. Y allá fue y allá le dieron. Pero cuando das ese paso y dices: ok, Señor, sigamos, hay algo indescriptible que sucede dentro de nosotros. Hay una extraña satisfacción de hacer lo que Él te pidió que hicieras, a pesar de lo que se te advierte y lo que no, de lo negativo que te puede suceder allá adelante. Esa palabra ahí genera una motivación que no es emocional. Tus emociones están en otro lado, pero la sustancia en tu espíritu termina envolviendo tus emociones, haciéndolas papilla. Por eso David dijo: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Motivar. 5. También significa abrirle los ojos a alguien. Entonces, no solo aquella palabra trae un despertar que implica levantar, poner a ver, poner en la perspectiva correcta, enfocarse correctamente para poder iniciar algo. Pero ese iniciar nace, genera una motivación que viene de la misma palabra, que entonces te abre los ojos para ver una realidad profética, una que no estabas viendo. Y aunque lo leemos rápido, eso requirió de proceso que duró días y semanas. ¿Me sigue? Entonces, lo profético cumplió su cometido. Ubica en la realidad, y esa es la parte más complicada de esto. Te ubica en tu realidad para poder restaurar, para que seas direccionado. Porque en el proceso de restauración va a ser removido todo aquello que estorba para que lo puedas alcanzar. Entonces, quien piensa que una palabra profética viene a tu vida y te lleva a la gloria, está equivocado. Dios le dio una palabra profética a José. Le dio un sueño. Las 10 espigas. 12 espigas. 11 se inclinaban ante una más grande. Esa 12ª espiga era él. José lo entendió. Tremenda palabra. Pero después de eso vino la cisterna. Aunque después, 12 años después, fue sentado como segundo en Egipto. ¿Sí? Dios procesó a José 12 años para que gobernara 80. ¿Usted qué prefiere? ¿12 años de proceso para gobernar 80 o un proceso de 80 años para gobernar 12?
todo proceso profético en tu vida le abrirá la puerta a los que vienen detrás. El proceso de José preparó la provisión para la casa de su padre y para el pueblo de Israel. En tiempo de hambruna, en tiempo de necesidad, Dios tenía un hombre posicionado en un lugar de gobierno para que a través del cual se estableciese provisión para todos los demás. Entonces, el proceso que genera la palabra profética en nosotros nos va a posicionar en gobierno, en autoridad de gobierno. ¿Me sigue? Entonces, no me hablen hoy de gobierno si no me evidencian proceso. Lo que le voy a contar a continuación, aplíquelo a su vida, aplíquelo a la iglesia. Dejemos al pueblo de Israel y centrémonos en un hombre y su proceso. Salmo 32, David. Esa fue mi introducción. Salmo 32. ¿Lo tiene? Feliz de aquel cuya rebelión o transgresión es perdonada. Estoy en el verso 1. Absuelto está su error. Feliz es aquel a quien el Eterno no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Estoy leyendo la versión hebrea. Saltemos al verso 5. Dice: te confesé sinceramente mi pecado y mi iniquidad no te la oculté. Dije y digo, ponga cuidado. Vea que David está haciendo énfasis en su iniquidad. La clase pasada hablamos de iniquidad. Bueno, el apóstol habló de iniquidad y yo por ahí me metí también un poquito más. Sigo en el mismo tema. Dije, haré confesión de mis iniquidades o transgresiones al Eterno, y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Por eso, todo piadoso ore a ti al descubrir sus iniquidades, en el tiempo en que tú puedas ser hallado. Ciertamente, cuando las aguas se desborden, no lo alcanzarán. Ahora vea la clave. Tú eres el lugar de mi refugio. Me preservarás del adversario. Número 1, tú eres el lugar de mi refugio. 2, me preservarás del adversario. ¿Por qué? Porque él querrá tomar ocasión de mis iniquidades. Hello. Si yo hago de él mi refugio, él me va a preservar del enemigo y el enemigo no va a aprovecharse de mis iniquidades. Pero no es una cuestión pasiva ni de complicidad. Lo que está planteando David es que en la actitud de su corazón, él buscó en Dios su refugio, para que Dios tratara con él. Y ahí él iba a ser preservado del enemigo. Es decir, el enemigo no iba a tomar ocasión de él. Ahora vea la fórmula. Dice: con voces de liberación me rodearás. ¿Sí?
Su Biblia dice con cánticos. Pero ya le voy a explicar por qué es voces y no cánticos en primera instancia. Me rodearás. Te instruiré y te enseñaré el camino. Te enseñaré el camino por el cual debes seguir. Te aconsejaré y tendré mis ojos puestos sobre ti. Y en todo tiempo el bien te rodeará. Wow. Hay 3 palabras aquí claves en el verso 7. No hay verso 8 sin verso 7. El verso 8 dice: te enseñaré, te instruiré para que continúes en el camino. Lo que nos está diciendo es que sucedió algo en el proceso de David que quiso truncar su caminar, es el cumplimiento de lo que Dios le había entregado. Cuando vamos al contexto histórico, nos está hablando del pecado con Betsabé. Pero si nosotros revisamos bien, Dios no trató con el pecado de Betsabé. Dios trató con la iniquidad que generó el pecado con Betsabé. La religión tratará con el pecado, mas nunca con la iniquidad. Porque para tratar con la iniquidad se necesita revelación profética. Se necesita moverse en una dimensión profética. Porque solo a través de lo profético tu genética puede ser tocada. No puede haber una nueva generación si la genética no es tocada. Es pura retórica. Entonces, el pecado con Betsabé. El pecado con Betsabé sucede casi a la mitad del reinado de David, poquito menos. No voy a entrar en el detalle del pecado de Betsabé, que es muy interesante. Cómo David fue construyendo todo aquello hasta lograr lo que logró. Lo que sí es importante es que David tenía un profundo problema de rechazo, generado por su orfandad. Isaí no fue su padre. El Salmo 19 dice: David, en pecado me concibió mi madre. Y ese no es el pecado original. Si usted revisa la vida de David, él habla de su orfandad. La tradición oral del pueblo de Israel trata de guardar esa imagen. Pero la realidad es que Isaí no fue su padre. En él habían entonces marcas profundas, y yo creo que es fácil de entenderlo cuando leemos los salmos y la crisis emocional, la perturbación psicológica que David tenía. David padecía de depresiones. Eso nos permite a nosotros valorar mucho más su proceso y lo que Dios hizo en él. El problema con David, por causa del rechazo, era una asociación inconsciente, sexo-afecto. Buscar en el sexo el afecto que no se tuvo, llenar el vacío que no se tuvo. Otro podría encontrarlo con la comida, otro con, qué sé yo. El problema de David era ese: sexo, afecto.
Entonces, el pecado se consuma. Con base en esa experiencia, David escribe ese salmo y el 51 y otros más. Entonces mire, David dice: tú eres el lugar de mi refugio, me preservarás del adversario y con voces de liberación me rodearás. La palabra voces, que en su Biblia se traduce como cántico, tiene 3 significados. Y vamos a ir construyendo esto ahí, para que usted vea lo que la palabra produce. Dios le habló a Moisés, a David. Dios soltó sobre David una palabra profética que definía destino. ¿Me sigue? Esa palabra en el hebreo es la palabra ranei. La palabra ranei está relacionada con la palabra zemer, que significa, número 1, expurgar. La palabra expurgar es de donde viene nuestra palabra purgante. Significa sacar algo de adentro hacia afuera. Si alguno de ustedes se ha tomado alguna vez un purgante, pues sabe de lo que le estoy diciendo. ¿Cuál es la idea de un purgante? Limpiarte. ¿Sí o no? Bueno, mi mamá acostumbraba a darnos purgantes muy a menudo. ¿Cuál es la idea? Limpiar adentro. Entonces el Señor dice: mi palabra, mi revelación profética viene sobre ti para expurgar, para sacar de adentro lo que no sirve. El segundo significado es podar. Podar. El proceso de la poda tiene como objetivo quitar aquella ramita o aquella hojita muerta en una mata. ¿Por qué? Porque la mata, por instinto, va a tratar de revivir aquella hoja muerta. Y en su intento se va a desgastar en sus fuerzas y va a perder crecimiento y la capacidad de dar fruto. Entonces el podador viene para cortar la hoja y liberar la mata de su infructuoso esfuerzo. Al cortarla, la fortalece. Entonces, aunque al principio pareciera cruel, después la mata, cuando ve venir al podador, dice: ayuda viene. Y aprenderá a gozarse. David tenía un área de su vida muerta. La iniquidad es como una hoja muerta. No se puede revivir. Hay que podar, estirpar, arrancar, desarraigar, fulminar, exterminar. Amén. Entonces, 3, habrá un cántico. Habrá un cántico. Todos los cantos de David nacieron de una experiencia. Son el fruto de la poda del Padre sobre su vida. Son el fruto de del expurgar. La palabra revelada se convertirá en tu vida como un purgante
que va a limpiarte desde adentro para afirmarte en tu espíritu, porque no hay despertar si primero no se remueve. Entonces saldrá un cántico nuevo. Por eso yo digo, Dios santo, ¿cuántos salmistas hay que viven inventando cantos de su propia carne o mentalidad o de su propia habilidad? Y lo que les falta es proceso, porque cuando hay proceso hay vida. Solo la muerte trae la vida. Cuando algo muere en Dios, está pronto a generar una vida. Invariablemente, los cantos que más nos ministran fueron inspirados, producto de un proceso. Nuestros mejores mensajes son producto de los procesos en Dios. Cánticos. La siguiente palabra es liberación. Esa palabra es la palabra pelet. Pelet o pelet. Esta palabra pelet es una palabra muy interesante. Número 1, significa botar una carga, soltar un peso. Y hay varios pasajes donde David usa esa palabra, pero la idea que se nos da es la de un camello. Cuando se le pone la carga al camello encima, cuando el camello llega a su destino, para que suelte la carga, el instructor hace que se arrodille, ¿sí? Y luego entonces el camello se inclina y suelta la carga. La carga rueda lejos de él. Los procesos de poda harán que la carga de la iniquidad ruede cada vez más lejos de ti. El segundo significado es dejar ir. ¿Quién deja ir a quién? ¿La carga usted o usted la carga? Vamos. ¿Quién deja ir a quién? La carga nunca te dejará ir. Tú tienes que dejarla ir. Pero no es más que voluntad. Porque yo puedo decir, carga, aléjate de mí, ya no te quiero más en mí. ¿Verdad? Chus, chus, que se vaya el diablo y venga Jesús. No funciona. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces y cuánto tiempo hemos orado en esa dirección? Con toda la buena intención. Señor, lo identifiqué. Esto es, fuera, vete de mí. Carga, no te quiero más. Y no funciona. Pero si esa carga genera un peso en tu vida que tiende a estorbar la continuidad en el proceso para el cumplimiento de lo que Dios dijo, y hay una palabra que definió ya un trazo para tu vida y con el trazo un diseño, esa palabra en un momento determinado empezará a trabajar en tu vida
para soltar toda ligadura que esa carga pueda tener en tus lomos, es decir, en tu voluntad, hasta que se rompa y cuando menos te das cuenta, caíste al suelo postrado y la carga rodó lejos de ti. Tres, soltar amarras. Wow. En las bodas del Cordero, yo quiero sentarme a la par de David. Usted dirá, pero mejor no a la par del Señor. No, va a haber mucha gente queriendo estar a la par de Él. Entonces, como yo sé que en algún momento me tocará mi turno con el Señor, yo voy a aprovechar con David. Esta palabra tiene que ver con soltar las amarras de un barco que está anclado al muelle. No importa cuán espectacular sea el barco, cuán poderosos sus motores, anclado al muelle, cuánto creyente tiene tremendo potencial, pero no despega porque las iniquidades lo tienen amarrado al muelle. No estoy hablando del pecado, estoy hablando de la iniquidad. Y yo creo que el tema es entendido, ¿verdad? Con voces, la voz viene de Dios, ¡pam!, se impregna aquí adentro y empieza a trabajar. Te poda. Te poda. Empieza a cortar toda ramificación que tienes emocional, espiritual, mental. Hasta que entonces empieza a cortar las cuerdas que amarran el barco al muelle. Y cuando eso se corta, ahora sí, el barco está listo para bogar mar adentro y desarrollar su pleno potencial. Yo creo que estamos viviendo un tiempo donde la palabra de Dios está trabajando con la iglesia de tal manera que nos está rompiendo las amarras, está cortándonos las amarras, porque llegó el tiempo de bogar mar adentro, llegó el tiempo de despegar las velas, llegó el tiempo del viento favorable, porque no importa cuán favorable sea el viento apegado al muelle, no va a pasar nada, pero Él está cortando amarras. Él está cortando amarras para que el potencial de su iglesia, para que tu potencial se desarrolle al máximo. Usted y yo sabemos que la iglesia arrastra iniquidades, colectivamente hablando. Wow. Nos falta una palabra: rodear. Pero venga conmigo un momentito, por favor, al Salmo 50. Me quedan 15 minutos. Salmo 50. ¿Ya lo tiene? Verso 23 dice: el que sacrifica alabanza me honrará. Aquí no dice el que me alaba. Aquí dice el que sacrifica alabanza. ¿Qué es una alabanza sacrificial? Como la de Pablo y Silas en la cárcel. Es el canto que sale de lo profundo de tu ser cuando estás en medio de la poda. Cuando estás en medio
del proceso de expurgar. Cuando sabes que tiene su potencial y que eso que es necesario la poda para cortar amarras. Cuando sabes que estás a la puerta, que has caminado en una verdad, pero ahora viene una etapa diferente, viene un tiempo nuevo, es necesario entonces el proceso. La palabra está ahí operando. En medio de ese tiempo, sacas tu alabanza. El que sacrifica alabanza, me honrará. Me honrará. Me honrará. Los abuelos en mi tierra decían y dicen que el que canta su mal espanta. Pero aquí no se trata de espantar el mal, se trata de honrar a Dios. Alabanza sacrificial es cantar con el corazón desde la cisterna. ¿Quién quiere cantar estando en la cisterna? Solo el que lo quiere honrar. Pero ahora vea la consecuencia de esto. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación del Dios eterno. Espérate. Estamos en medio de un proceso donde un cántico nuevo empieza a surgir. Una alabanza sacrificial empieza a establecerse bajo la convicción y la motivación que da la palabra. La palabra que me fue sembrada, que no me voy a quedar ahí, que hay algo mayor que viene para mí allá adelante. No me voy a quedar ahí postrado, no me voy a quedar postrado, no voy a dar vueltas en círculo. Yo no soy de los que da vueltas en círculo. No voy a volver a una inercia religiosa. Hay algo más grande allá, hay algo mayor allá adelante. Entonces ahí yo empiezo a alabar al Señor para que su obra sea más fácil en mi vida. Porque yo quiero que Él pode, porque yo quiero que Él corte las amarras, porque yo quiero lanzarme a aguas más profundas. Yo quiero desplegar las velas. Yo quiero que el viento favorable de Dios me lleve a lo que Él estableció para mi vida. Entonces yo determino alinear mi vida con el trazo de Dios. ¿Me sigue? Déjeme y le doy un principio. La palabra profética o la palabra revelada define un trazo, un curso de vida, de acuerdo a un diseño. Y al que ordenare su camino, ¿lo ve? Ordenar el camino significa curso de vida o modo de acción. Entonces, al que ordena, el que alinea, le mostraré la salvación. Esa palabra mostrar tiene que ver con discernir. Podrá discernir la salvación. La palabra salvación es la palabra Yashá. Significa restaurar, significa liberar, con cánticos de liberación. Sí, pero también significa prosperar. Prosperar en el hebreo es ser guiado a alcanzar la meta o el propósito.
Tercera de Juan, verso 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Segunda Crónicas 20:20. Creed en el Señor tu Dios y estaréis seguros. Creedle a los profetas y seréis guiados a alcanzar la meta o el propósito. Eso no tiene que ver con dinero. Algunos se equivocan y buscando eso alcanzan dinero, bienes materiales, pero esa es su gloria. Eso se convierte en su gloria. Yo no quiero esa gloria. Digo, sí la quiero, pero no así. Mejor corrijo. Mi gloria está en cumplir lo que Él me llamó a hacer. Y mi prosperidad económica y material, que sí la hay, estará ahí. Yo no la quiero acá. Porque algunos por tenerla acá se perdieron de allá. Y yo prefiero llegar allá, aunque acá no tenga tanto, pero sé que allá lo voy a tener. 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 Y lo voy a tener. Voy a tener los recursos para hacer lo que Dios, porque Dios me lo ha profetizado. Dios me ha dicho, lo vas a tener. Y voy a tener los recursos. Entonces no importa si hoy no lo he alcanzado. Yo lo voy a alcanzar, yo lo voy a alcanzar. Yo estoy hoy más preocupado por la poda. Alinearnos con el trazo de Dios. Solo lo profético te alinea con el trazo. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel a través del profeta allá en Crónicas? Ustedes no van a pelear en esta ocasión. ¿Qué les dijo? En medio del temor, porque los enemigos los superaban 10-1. Eso es muerte, ¿verdad? En medio de la incertidumbre, en medio de la angustia que eso podía generar, Dios envía un profeta y una voz profética se levanta. En medio de esa situación comprensible de todo punto de vista, ¿cierto? Dios les dice: hijos míos, sacrifiquen mi alabanza. Es todo lo que tienen que hacer. Si puedes alabar a Dios en medio del tiempo de angustia, la palabra correrá sobre ti para llevarte al cumplimiento de lo que Dios ha dicho. La palabra correrá sobre ti, los cielos se te abrirán. Si puedes sacrificar alabanza, al final el enemigo no tendrá ninguna ventaja sobre ti. ¿Y qué cantaron? Un canto con 2 estrofas, que hasta mi nieta de 1 año y medio lo canta sin saber hablar. Bendecid al Eterno, porque para siempre. Hoy, posiblemente, algunos ministros de alabanza irían a esa marcha con una lista de 20 cantos, aunque ninguno abriera los cielos, aunque ninguno le hubiese sido revelado, inspirado por el Dios eterno, por el Espíritu de Dios, porque era el canto que contiene la palabra que abre los cielos y activa la sustancia profética. Un canto cantado durante aproximadamente 8 horas. Confundió al enemigo. Vamos,
Vamos, vamos. No es un asunto de cantar solamente. No. Es el contexto profético donde se canta. Salvación. Allí hubo restauración. El problema no era el enemigo. Lea bien, y seguro que lo ha hecho, el contexto. Dele seguimiento al día 2 de Segunda Crónicas 20:20. Y usted se va a dar cuenta que Dios estaba apuntando a algo más, no el enemigo. Tu problema y no mi problema no es el enemigo, no es Satanás. Tratamos de no ignorar sus maquinaciones, pero no está ahí el problema. Hoy sigue siendo diablo, porque aquí adentro tiene un aliado. ¿O usted no? La vieja naturaleza no se alinea al trazo de Dios. Vamos a ver si lo convenzo con lo que está aquí. La palabra salvación entonces es la palabra Yesha, que tiene que ver con prosperar. Déjeme y se la complico más. Esta palabra Yasha está relacionada con la palabra Da'at, D-A-A-T, en Daniel 12:4, donde Daniel dice, el Señor le dice a Daniel: Daniel, cierra y sella las palabras de este libro hasta los tiempos del fin, es decir, hasta que venga el Mesías. Y luego dice: muchos correrán de aquí para allá. Y la ciencia se aumentará. Pero si nosotros leemos en la versión hebrea, no dice ciencia, que es conocimiento, sino la palabra da'at, que está ahí, esa expresión es vetirve, da'at, significa un aumento en la conciencia o la revelación profética. Vamos, hermano. Daniel, cierra el libro, séllalo hasta que el Mesías venga, porque cuando el Mesías venga habrá un aumento en la conciencia, en la revelación profética. Habrá mucha confusión, pero los que saben hacia dónde van, porque caminan bajo una revelación profética, ellos marcarán el rumbo, marcarán. Me va siguiendo. Da'at, conciencia, aumento en la conciencia, en la revelación. Claro, Lucas 1:17, y Él vendrá con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, y de los hijos hacia los padres, para preparar un pueblo bien dispuesto para Él. El espíritu de Elías, la llenura del Espíritu Santo, Joel 2:28. Y después de esto, ¿después de qué? De la venida del Mesías. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué nos está diciendo Asaf en este salmo, hijo espiritual de David? Que la conciencia profética es la que te lleva a alinear, a ordenar tus pasos de acuerdo al trazo de Dios. Y en ese trazo serás prosperado para alcanzar, serás procesado, para alcanzar la meta que Dios. Venga conmigo al Salmo 37.
verso 23 dice: por el Eterno son ordenados los pasos del hombre, y Él afirma su caminar. Y cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Eterno sostendrá su mano. Una palabra más entonces en el Salmo 23, en el Salmo 32. Rodear. Es la palabra hebrea sabaf. Sabaf. Esa palabra es hermosa. Es rodear con cuidado maternal. Es decir, cuando estás en la cisterna, Él te rodea como una madre. Te cuida con el cuidado de una madre, que es el amor que más se acerca al del Dios eterno. Ahí vemos a El Shaddai, el Dios de muchos pechos que amamantan y muchos vientres que protegen. Él dice: yo te recojo, como la gallina recoge a sus polluelos, y te meto en mi vientre. La palabra misericordia en hebreo es la palabra regem. La palabra regem es la misma palabra para referirse al líquido amniótico. Quiere decir que la misericordia de Dios lo que hace es meterte en su vientre. La palabra viene sobre tu vida para incubar la vida de Dios. Pero eso va a suceder mientras estás en su vientre, rodeado del líquido amniótico del Shaddai. ¿Quién te puede tocar ahí? ¿Quién te puede tocar ahí? Y si en medio de aquellas aguas de la misericordia de Dios tú puedes levantar un cántico, entonces entendemos por qué cuando los valientes de David allá en la cueva de Adulán se rebelaron contra él y lo iban a matar, David no sacó su espada, se postró y adoró. Y cuando él terminó de adorar, el campamento estaba en paz. Si bien es cierto, una palabra profética te meterá en la cisterna, pero la cisterna estará dentro de su vientre. ¿Por qué? Porque tu iniquidad y la mía viene ancestralmente. Entonces Él nos toma, apóstol, y nos mete al vientre y dice: ahora sí, voy a poder tratar con tu genética. Rodear con cuidado maternal. Cuidar con cuidado maternal, perdón. Pero también significa inclinar el corazón. ¿Ve dónde llegamos? Esto lo que hace es que tu corazón se incline. Dios no es un Dios de juicio, no con nosotros. Él es un Padre. Y Él hará todo para inclinar tu corazón a Él. La iniquidad lo que plantea es que tu corazón se inclinó a lo malo. Y por causa de eso se genera el pecado. Si trato con el pecado, no enderezo el corazón necesariamente. Pero tú no puedes hacer, ni yo puedo hacer por ti que tu corazón se incline a Él. Pero si tienes una palabra, si hay una verdad profética, una verdad revelada sobre la que estás caminando, la palabra tiene el poder de seducir tu corazón y hacer que se incline hacia Él. Y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos.
Verso 8. Te enseñaré. Después de esto, entonces estarás listo para ser enseñado. Estarás listo para ser enseñado. Enseñar. La palabra enseñar en hebreo es yarash. Y-A-Y-A-R-A-S-H. Yarash. Que significa lanzar una jabalina. Vamos. Lanzar una jabalina. De la palabra yarash se desprende la palabra lluvia. Lluvia tiene que ver con derramar. Estamos en Joel otra vez 2:28. Vamos hermano. Yarash. De esa palabra yarash viene la palabra Torah. Palabra. Y viene también la palabra maestro. Él es el maestro que nos enseña, nos procesa. Y después de que nos procesa, nos toma cual si fuésemos una saeta, una jabalina, y nos lanza para que continuemos por el camino que Él nos estableció. Para que continuemos, para que alcancemos mayores cosas. El mejor tiempo de David fue después de ese proceso. Después de que Dios lo procesó, fue cuando él se afirmó como rey. Cuando tuvo las mejores victorias. Cuando el pueblo empezó a honrarlo. Cuando el pueblo que estaba dividido, los de Saúl y los de David, se unificó. Se unificaron. La unidad vendrá por el trato de Dios como un líder que dispone su corazón. La unidad no es una estrategia, es un fruto. Después de eso, te lanzarán. Entonces, cruzarás la puerta. Tus ojos serán abiertos y podrás ver lo que no habías visto. Se ensanchará tu espíritu, se ensanchará tu corazón. Dios. El conocimiento profético te llevará a una dinámica de restauración. Para alinear nuestro caminar con Él. Que sea removido aquello que está muerto. Y entonces podamos ser lanzados. Entonces tu fracaso será tu gran victoria. Entonces tu dolor se convertirá en tu mayor alegría. Y lo que estaba ahí esperando vendrá sobre ti. Y estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Después de que Él te haya lanzado al cumplimiento de lo que Dios te ha establecido. Yo proclamo sobre tu vida. Yo proclamo sobre tu vida que después de estos tiempos de proceso, después de estos tiempos de instrucción, serás lanzado. Este año cerrará culminando un proceso en tu vida para el año entrante ser lanzado como una saeta, alcanzar lo que no habías alcanzado. Dios está enfocando tu visión. Él está removiendo de ti aquello que ha estorbado por años. Ahora estamos en la posición y en el lugar donde Él puede tocar, y lo mejor que tú puedes hacer es sacrificar alabanza
sacrificar alabanza, sacrificar alabanza mientras Él poda, mientras Él te expurga. Los cielos se te abrirán, los cielos se te abrirán y la gloria de Dios te va a envolver, cambiando adentro para provocar un avivamiento afuera. Amén. Amén. Apóstol, ponte en pie, por favor. Nunca pido esto, pero cierra tus ojos ahí donde estás. El silbo apacible de Elías está sobre ti. El silbo apacible de Elías. La Biblia dice que un susurro suave y delicado vino sobre Elías. Y el Señor le habló a Elías. La intención de Dios era redireccionar la vida de Elías, confrontándolo primero con algo interno que tenía que cambiar. Antes de subir a ese al monte y entrar en la cueva, él caminó 40 días y 40 noches, un camino de 10 días. Él duró 40. 40 es cambio. Has caminado 40 días y has llegado al monte. Ahora es el tiempo de ese susurro suave y delicado del Padre. Él quiere redireccionar tu vida y lanzarte cual saeta a algo mayor. Solo déjalo tocar. Ordena tu camino. Alíñate con su trazo. Y dile: Señor, hazlo por tu palabra. Opera. Opera. Hay una operación del Espíritu de Dios en este momento sobre tu vida. Donde Él te está desprendiendo de un pasado oscuro que ha generado una serie de limitaciones. Esto te sacude de cierto conformismo y cierta indiferencia. Esto te desliga de temores ancestrales. Esto te desliga de tu parentela y de las limitaciones que el enemigo generó sobre tus antepasados. Y la voz del Dios eterno viene hoy sobre ti para decirte: como nueva generación te levanto, desligándote de tu pasado, removiendo las ligaduras de la iniquidad ancestral, para establecerte en una genética profética, para establecerte en una genética profética. Te permite alcanzar hay una operación del Padre en tu vida.
como lo hizo con David, lo está haciendo contigo hoy. El rechazo te ha tenido amarrado más de lo que piensas. Tus inseguridades, tus complejos. La voz de papá hoy retumba en tu cabeza. Tu padre natural te marcó con sus palabras. Hoy el Padre eterno te susurra a tu oído, anulando el efecto de aquellas palabras y reimprontando hazlo, Espíritu de Dios. Completa tu obra. Completa tu obra. Sacrifica alabanza. Sacrifica alabanza. Sacrifica alabanza. Suelta la iniquidad del lamento y sacrifica alabanza. Sacrifica alabanza. Él te ha rodeado con sus voces de liberación. Saca de lo profundo de tu ser ese cántico nuevo. Ese cántico nuevo. Y con tu cántico, tu declaración de libertad. Él te ha preservado del enemigo. Y en su vientre has estado siendo procesado. Oh, oh. Vamos, vamos. Saca tu cántico. Saca tu cántico. Noche de libertad. Hoy es noche de libertad. Levanta tu cántico. Abre el camino para los tuyos. Abre la brecha para los tuyos. Así es, vamos. Muy bien. Muy bien. Sácalo de lo profundo de tus entrañas. Y empieza a experimentar el poder de la alabanza sacrificial. Cascadas. Diré yo al Eterno, salvación mía y gloria mía.
Digámoslo juntos. Tú eres el lugar de mi refugio. Y con voces de liberación me ha rodeado. Me ha rodeado para ser lanzado a una nueva dimensión, a un nuevo tiempo, donde el pasado no me alcanzará, no me tocará. Tú eres el lugar de mi refugio. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Una cosa me llamó la atención, es que cuando Dios repite algo, está insistiendo sobre algo. Y yo no veo una casualidad lo que el Señor estuvo hablando, porque es una continuidad del mes pasado, pero con más intensidad. Así que yo creo que esta noche es una noche no solamente de limpieza, sino es una noche de alumbramiento. Lo que está en el vientre, Dios está pujando. ¿Y cómo sabemos que está pujando? Por la palabra, por la palabra. Esa palabra fueron síntomas de alumbramiento. Síntomas de alumbramiento. O sea que esta noche algo más va a ocurrir. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra fue expuesta, pero Dios no terminó, sino que Dios va a continuar. No mañana, sigue, no se corta. Mañana a las 9, gloria al nombre de Jesús, nosotros somos ministrados a través de su palabra, pero la operación está en marcha. Sí, la operación está en marcha. La operación está en marcha. Para mañana habrá, pero cantidad de testimonio de esta palabra, de la intervención de Dios. Muy bien. Nos encontramos entonces mañana a las 9 de la mañana. Estamos dando comienzo en un ratito antes. Gloria al nombre de Jesús. Que tenga un buen descanso.